cambiando al sistema de salud pública en México y a nivel mundial. Entonces, tenemos que intentar dominar el tema para diagnosticar de manera oportuna a los pacientes que tengan afección renal secundaria a diabetes. Entonces, el tema, les había comentado la clase pasada, que es la enfermedad renal diabética, lo que vamos a ver hoy. Les voy a dar unas diapositivas, pero también les voy a mandar la bibliografía porque ustedes tienen que entender la fisiopatología y sobre todo la historia natural de la enfermedad. Entonces, si enfermedad renal diabética no lo dominan, pues es poco probable que pasen el curso. Ya les había dicho principales temas, pues la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal diabética, tenemos que ver algo de fármacos, pero probablemente ya sean unas revisiones más rápidas. Lo principal, pues lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, enfermedad renal diabética, hipertensión arterial. Sin embargo, hipertensión arterial pudiera ser un tema un poco más repetitivo porque ustedes vieron las clases ya en cardiología. Sin embargo, en nefrología lo tenemos que ver desde el punto de vista nefrológico. Bueno, entonces vamos a empezar con las definiciones. ¿Cuándo terminan sus clases de ustedes? Básicamente tenemos como 10 días, ¿no? ¿Y el ordinario qué día está programado? ¿Qué día tienen programado el examen de ordinario? El ordinario, el 19 de mayo. Ah, bueno, entonces tenemos un poquito más de clases. Ajá. ¿Me pueden compartir pantalla? Ajá. Ahí estoy viendo. Bueno, anteriormente denominábamos al tema y lo englobábamos como nefropatía diabética. Sin embargo, la definición ha ido cambiando porque ya no ha sido el mismo comportamiento. Entonces ahora ya no podemos hablar de nefropatía diabética, sino ya nos vamos a estar refiriendo a nefropatía diabética cuando es un término estrictamente histopatológico, pero sí podemos hablar de una historia natural que nos sugiere una nefropatía diabética. Entonces, vamos a ver los conceptos a partir del 2016, 2017. Si se dan cuenta, yo no les he compartido como tal una bibliografía de algún libro en nefrología, porque si yo les digo, pues que compren, uno de los libros clásicos es El Avendaño para lo que es la educación, universitaria, pues hay temas que están cambiando de manera continua en terminología, en definiciones. Entonces nos quedamos como cortos. Sí, está bien que ahí revisen la fisiopatología de las distintas enfermedades. Sin embargo, los conceptos han ido cambiando y uno de ellos es la nefropatía diabética. Entonces, ahora, paciente con diabetes y que sospechemos que tiene una afección renal, el término correcto es enfermedad renal diabética. Aquí la diapositiva dice, pues que clásicamente se ha venido considerando a la nefropatía diabética
como nefropatía diabética a la afección renal en el enfermo con diabetes mellitus. Sin embargo, tenemos que cambiar esta denominación porque ya no es un comportamiento que sea igual para todos los pacientes. La presencia de proteinuria igual o superior a 300 miligramos por día, ya nos indicaba que el paciente tenía pues datos de nefropatía diabética. Sin embargo, en muchos otros pacientes no tenían esta presencia de proteinuria y pues pensábamos que pues el paciente no tenía daño renal. Sin embargo, pues también iba alterando la creatinina y podía tener daño renal, pero sin presencia de proteinuria. Por eso ahora cambió la denominación. Generalmente se acompaña de lesión de retina, en el examen de un fondo de ojo compatible con retinopatía diabética y también con hipertensión arterial. Esto generalmente cuando estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 2. Estos hechos que a lo largo de su evolución conducirán a una enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, hasta aquí les estoy diciendo que nefropatía diabética nos vamos a referir estrictamente cuando estemos hablando de términos de biopsia renal, porque vamos a ver en esta clase que va a haber varios fenotipos. Y hay fenotipos donde no siguen un curso esperado, donde nosotros estemos intentando detectar la presencia de proteinuria. Entonces, aquí, por ejemplo, dice de nefropatía diabética a enfermedad renal diabética. ¿Qué quiere decir? Que ya no podemos decir nefropatía diabética, ahora tenemos que denominarla enfermedad renal diabética. La definición clásica de nefropatía diabética es que es un síndrome clínico caracterizado por albuminuria persistente mayor a 300 miligramos por día y una reducción progresiva del filtrado glomerular y usualmente con hipertensión arterial concomitante. Estas definiciones están en las guías del SLAN. Sin embargo, la historia natural de la afectación renal difiere entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Un porcentaje significativo de pacientes con reducción del filtrado glomerular no presenta una elevación en la excreción urinaria de albúmina. Más tarde vamos a ver esto para que se les quede claro. Hay una existencia de daño renal en la diabetes con predominio de afección tubular, intersticial o vascular, más que de presencia de proteinuria. A lo que me refiero es, anteriormente, si el paciente tenía albuminuria, ya lo catalogábamos como nefropatía diabética. Sin embargo, hubo pacientes que no se les detectó proteinuria y que llegaron a enfermedad renal terminal. Entonces, ese fue otro tipo de comportamiento. Ahora, pues, el nuevo concepto es enfermedad renal diabética. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad renal diabética y nefropatía diabética? Nefropatía diabética cuando el paciente, pues, empezaba con proteinuria mayor a 300 miligramos al día y una pérdida progresiva del filtrado glomerular, usualmente con hipertensión arterial concomitante. Pero hay otro tipo de comportamientos que no van a tener proteinuria, pero sí pueden llevar a la insuficiencia renal terminal, porque predominante hay una afectación principalmente tubular del intersticio y vascular más que un compromiso glomerular. Es decir, en la nefropatía diabética estamos hablando de una afección predominantemente a nivel glomerular. Y en otro fenotipo que no es nefropatía diabética, estamos hablando de otro tipo de afecciones tubular, intersticiales o vasculares, pero que sí van a llevar a una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ahorita para englobar todo en sí, si tiene proteinuria o no tiene proteinuria, mejor decimos enfermedad renal diabética. Y de ahí vamos a los fenotipos.
Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevo término, enfermedad renal diabética. ¿Cuál es la patogénesis? En la diabetes, pues hay hiperglucemia, pero también hay un sustrato genético que se acompaña de factores metabólicos y de factores hemodinámicos. Todo esto en conjunto va a llevar a un daño renal crónico y esto es lo que va a caracterizar a la enfermedad renal diabética. Entonces aquí se combina alteraciones en vías metabólicas, alteraciones hemodinámicas y nos falta también hablar de las vías inflamatorias. Entonces, ¿cuáles, cuáles son los mecanismos de la patogénesis para que el paciente lleve a un daño por enfermedad renal diabética? Pues tenemos una de las vías metabólicas, es la vía de los polioles. En la vía de los polioles, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay una alteración en los niveles de glucosa, los cuales permanecen constantemente elevados. ¿Y qué va a producir esta elevación continua de glucosa? Pues va a haber una actividad de esta enzima, que es la aldosa reductasa. Y esto va a generar una mayor cantidad de sorbitol. Este sorbitol va a producir dentro de las células un aumento de la presión osmótica intracelular. Al producir un aumento de la presión osmótica, la célula va a ir hinchándose y pues es un mecanismo de daño porque se está activando la actividad de esta enzima, que es de la aldosa reductasa. También va a haber una mayor cantidad de fructosa, va a haber una disminución de NAT y un aumento de NAT. La disminución de nicotina de dinucleótido fosfato reducido va a aumentar el estrés oxidativo, va a acelerar los procesos de glicosilación, aumento de la actividad de las vías pentosas y de la... Se cortó la clase. ¿Ya me están viendo? Ya, doctora. Vamos a ver. Es que se apagó se fue la luz y tardó en reconectarse. A ver, ya. Entonces seguimos. Entonces tenemos a la vía del sorbitol, ¿sale?
Entonces la hiperglucemia activa la vía del sorbitol. Ya la vimos. Es esta. Aumenta la cantidad de concentración de sorbitol y el sorbitol hace que se hinchen las células y pues aumenta la presión dentro de las células, aumenta la liberación de mediadores inflamatorios y de estrés oxidativo, radicales libres. Hay otra vía. Entonces, al tener un aumento persistente de glucosa, aumenta la actividad de la proteína sinasa C. ¿Cuál es, cuál es el resultado? Va a haber una disminución de las concentraciones de óxido nítrico, favoreciendo alteraciones hemodinámicas. Aumenta, aumenta este factor transformante de crecimiento del endotelio vascular que va a llevar a génesis. Aumenta factor transformante de crecimiento beta que nos va a llevar a la fibrosis tisular, inhibidor del activador del plasminógeno con una disminución de la fibrinolisis y oclusión vascular. Aumenta este factor, aumenta la expresión de genes de NAP, aumentando el estrés oxidativo. Acuérdense, que la proteína C reactiva tiene actividades, bueno, tiene acciones que son, anticoagulantes, que son antiinflamatorias y disminuyen el crecimiento del endotelio vascular. Otra de las vías tenemos, miren, la formación. Entonces tenemos las vías metabólicas y a esto se refiere la hiperglucemia. La hiperglucemia nos va a dar alteraciones en las vías metabólicas. Entonces ya llevamos vía de sorbitol, tenemos aumento de la proteína sinasa C, tenemos la formación de productos finales de glicosilación avanzada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la hiperglucemia y por qué se forman estos productos de glicosilación avanzada? Porque acuérdense que la glucosa constantemente aumentada se va a unir a proteínas. Entonces tenemos a la glucosa y se une a proteínas y forma una base de Schiff y esto todavía es reversible. Esto forma con los productos hasta la base de Schiff cuando se une la glucosa y la proteína es una combinación que todavía es reversible, incluso estos productos intermedios. Sin embargo, cuando la glucosa es persistentemente elevada y ya se formaron los productos de Amador y se llevan a la formación de productos de glicosilación avanzada, recuerden que tenemos receptores de los productos de glicosilación avanzada y esto pues produce cambios inflamatorios, este, profibróticos y que es un daño como tal del sorbitol, aumento de la proteína sinasa C y de la formación de productos de glicosilación avanzada. Entonces tenemos dentro de, de entonces tenemos, les decía, hay receptores de estos productos de glicosilación avanzada. ¿Y qué va a pasar cuando estos productos de glicosilación avanzada se unen a sus receptores? Entonces tenemos nuevamente generación de radicales libres, expresión de factores de crecimiento, factor transformante de crecimiento del endotelio vascular, factor transformante de crecimiento beta, activación del factor nuclear kappa B, liberación de interleucinas 1, 6, que son proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, expresión de moléculas de adhesión y todo esto va a llevar a aumento en la apoptosis de los podocitos, que al final de cuentas
va a generar un desarrollo y progresión de la lesión renal en la diabetes mellitus. Entonces, aquí es algo importante lo que les dije, el receptor de productos de glicosilación avanzada se expresan en diferentes células renales, endoteliales, musculares lisas, mesangiales, epiteliales y a nivel de podocitos. Entonces, precisamente esto está explicando que en el caso de la nefropatía diabética, estamos hablando de una afección estrictamente con daño ¿a nivel qué? Ya se los dije anteriormente, glomerular. Fíjense, porque estos productos de glicosilación avanzada tienen sus receptores en células renales. ¿Cuáles? Endotelio, células musculares lisas, puede ser de las arteriolas, ¿no? Mesangio, hay expansión mesangial. Epiteliales. Dentro de estas epiteliales es el epitelio visceral el que está predominantemente afectado, entonces hay una podocitopatía. La nefropatía diabética es una podocitopatía. A ver, entonces, si les pregunto, ¿cuáles son las vías metabólicas de, a ver, en general vamos a sintetizar. La patogénesis de la enfermedad renal diabética, estamos hablando de, en general, de vías metabólicas y de vías de alteraciones hemodinámicas. Si estamos resumiendo, si estamos resumiendo vías metabólicas, entonces, a ver, Sujei, dime cuáles son las vías metabólicas que les acabé de decir. A ver, Sujei Borges, dime cuáles son las vías metabólicas involucradas en la patogénesis de la enfermedad renal diabética. Ya se las acabé de decir. Sujei, ¿no estás en la clase? Sujei, Sujei, Dígame, doctora. ¿cuáles son las vías metabólicas involucradas en la patogénesis de la enfermedad renal diabética? Se las acabé de decir. Mm, No estabas, ¿verdad? no, sí, es que se cortó un poquito mi internet y porque me estaba hablando mi casero y no las pude escuchar. Bueno, no las escuchaste, pero las estudiaste. Dímelas, ¿cuáles son? Eh, ah, mm, ay, la verdad es que no me acuerdo, doctora. Entonces, como no te acuerdas, estamos a martes. Para el día viernes vas a dar enfermedad renal, vas a dar diabetes, no, vas a dar embarazo y riñón. Vas a preparar una clase de embarazo y riñón, ¿sale? Sí, doctora. Ajá. Y la vas a tener lista como para tu pase al examen ordinario. Bueno, acuérdense, las vías metabólicas para la patogénesis de la enfermedad renal diabética, ya se las dije varias veces, la vía del sorbitol, la vía de la proteína C reactiva o aumento de la proteína sinasa C, la vía de la formación de productos de glicosilación avanzada, ¿sale? Bueno, entonces, si nosotros englobamos las patogénesis,
o la patogénesis de la enfermedad renal diabética, podemos englobar todo en vías metabólicas y en vías hemodinámicas. ¿Cuáles son las vías hemodinámicas? Entonces vamos a empezar con las vías hemodinámicas. Y la vía hemodinámica es por una afección de hiperfiltración glomerular. ¿Qué pasa cuando hay una hiperfiltración glomerular? Acuérdense que se empieza a aumentar la tasa de filtrado glomerular, pero esta tasa de filtrado glomerular lo que hace es lastimar porque hay un aumento de presiones y liberar también mediadores de la inflamación. ¿Por qué se ocasiona todo esto? Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? Vamos a ver la fisiopatología. Fíjense todo lo que hay involucrado. Em- Traten de hacer ustedes esta diapositiva. Miren. Entonces tenemos que hay un aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras y la vasodilatación producida por estas prostaglandinas hace que aumente la filtración glomerular porque hubo una vasodilatación predominantemente de la arteriola eferente. Hay un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, aumenta el flujo plasmático renal. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen mayor absorción del sodio a nivel del túbulo proximal? ¿Qué pasa a nivel de la mácula densa con esa captación de sodio? Sensa que tienen una disminución de la concentración de sodio a nivel intratubular y que va a ocasionar, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a aumentar la formación de trombos, este, pero porque se va a estar activando todo esto, aumento del tromboxano. Hay una vasoconstricción de la arteriola eferente. Ya les había mostrado una imagen en la clase pasada donde se cierra la arteriola eferente y se abre la aferente. Entonces, eso ocasiona un aumento constante, persistente de la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Cuánto es lo normal de la presión hidrostática del capilar glomerular? 60, exactamente. Entonces, esto se va a estar elevando. Unos libros dicen que 55, 60 está bien, pero se va a estar elevando. Entonces, ¿qué va a pasar? El, el hecho de que esté hiperfiltrando el paciente va a estar liberando mediadores de la inflamación, pero estos cambios son a consecuencia de alteraciones hemodinámicas dentro del glomérulo y la vía final es que está sobreactivado el sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal. Ahora, ¿qué pasa cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Cómo se activa? Acuérdense que el precursor es el angiotensinógeno, que lo estamos encontrando que está liberándose en el hígado. Se forma la angiotensina 1 por efecto de la ¿qué enzima? ¿Cómo se forma la angiotensina 1? Exactamente, de la renina. Y de la angiotensina 1 se va a formar la angiotensina 2 exactamente, por por las enzimas, convertidoras de angiotensina, por la ECA. Y la angiotensina 2 va a pasar a formar aldosterona. ¿Qué pasa? Tradicionalmente, nosotros conocemos este esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Anteriormente,
les estoy hablando como pues hace 20 años, estuvieron muy en boga los inhibidores de renina. Ahorita, pues yo creo que prácticamente nadie los prescribe. El Alisquiren, no sé si han escuchado del Alisquiren, son fármacos inhibidores de renina. Entonces se prometía entonces que al estar inhibiendo la renina, exactamente a este nivel, ibas a bloquear la formación de aldosterona. Entonces, pues los nefrólogos, cardiólogos y todo, que estaban en su momento a la vanguardia, pues prescribían mucho el Alisquiren. Nosotros éramos todavía estudiantes de nefrología y en las ponencias estaban en boga los inhibidores de renina. Y pues uno pensaba que con eso ibas a evitar el desarrollo de la nefropatía diabética. Sin embargo, pues realmente no hubo resultados porque a este nivel, este, hay vías que no son a través de la ECA, o sea, donde se forma angiotensina 1, angiotensina 2. Entonces, a nivel del angiotensinógeno se empieza a derivar otras vías, que son vías no ECA. Entonces, estas son las vías ECA y hay otra que es vías no ECA. Y entonces, tú no tienes la renina porque la estás bloqueando. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se llegaba finalmente a la formación de aldosterona? Porque se activaban los receptores de prorrenina. Y estos receptores de prorrenina, pues finalmente ocasionaban al final de cuentas una activación constante de la aldosterona. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento en la formación y hipertrofia celular, producción de factores de crecimiento que van a llevar a fibrosis? Todos estos factores de crecimiento, de fibroblastos, del tejido conectivo, del derivado de plaquetas, síntesis de mediadores inflamatorios, factor nuclear kappa B, citoquinas proinflamatorias, producción de inhibidor, activador del plasminógeno tisular, favoreciendo el estrés oxidativo. Hay una activación del sistema nervioso simpático de manera constante, una vasoconstricción, un aumento de la presión intraglomerular y mayor retención de sodio y agua. Fíjense, esta es una tabla, les voy a pasar el artículo de la Sociedad Española de